Perseverar en los medios de crecimiento. Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y las oraciones. Acudían al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas. Alababan a Dios. Hechos 2, 41, 47. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les decía, en la primera parte vamos a hablar de los medios de crecimiento: oración, palabra y cruz. También está la comunión fraterna, la fracción del pan y la Santísima Virgen María. Vamos entonces a comenzar con el medio de crecimiento, con la palabra. Para nosotros que ya estamos evangelizados, nosotros debemos continuar asiduos en la palabra de Dios, estar siempre en contacto con la palabra, leerla, escucharla, meditarla, reflexionarla, ¿sí? Porque interpretarla para un auténtico crecimiento personal. La palabra alimenta la fe cristiana, ilumina nuestro proceso espiritual. Por eso nosotros debemos siempre orar, pero siempre teniendo como base la palabra, teniendo en torno a la palabra, la oración en torno a la palabra. Dios nos enseña en la palabra y dice Hebreos 1:1. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora nos ha hablado por su Hijo. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. La palabra de Dios por excelencia es Jesucristo. Es Jesucristo mismo el que nos está hablando a través de la palabra. Los apóstoles predicaron en su momento oralmente lo que Jesucristo les había enseñado. Y también otros apóstoles escribieron lo que estaban viviendo en ese momento. Y así ha sido la tradición de la escritura. Quedaron a cargo de esto los obispos, los sacerdotes, porque cada que ellos leen la palabra es Jesús el que nos está hablando. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios porque está escrita por inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Él es el que inspiró a los apóstoles a que contaran lo que estaban viviendo y que esto quedara escrito y fuera de generación en generación hasta llegar a nosotros hoy. Por medio de hombres y en lenguaje humano. Dios nos habla en la Biblia por medio de los hombres que la escribieron y en el lenguaje humano. Pero siempre inspirados por el Espíritu Santo. El camino para adquirir el conocimiento supremo de Cristo es el texto de la Biblia. Si nosotros no leemos la Biblia, desconocemos a Jesús. Acá dice, debemos acudir al texto mismo de la Biblia. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Es palabra de salvación para quien se acerca a ella con fe. La palabra, como toda semilla, produce frutos, de acuerdo a la calidad del terreno. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra,
Debemos pedir ayuda al Espíritu Santo. Debemos escucharla o leerla. Debemos meditarla en recogimiento, en silencio, en el lugar apropiado. ¿Para qué? Para que esa palabra pueda producir frutos. ¿Sí? Porque entonces yo digo, ¿qué me dice el Señor hoy? ¿En qué estoy fallando? ¿Yo qué le respondo? ¿Yo a qué me completo? ¿Yo a qué me comprometo? Y de esta manera la palabra empieza a dar fruto en nuestra vida. Nosotros ya como evangelizados debemos tener una Biblia. Y esa Biblia no se nos puede caer de las manos. Diario, el compromiso nuestro diario debe ser de lectura o escucha de la palabra. La palabra es siempre viva y eficaz. La palabra siempre tiene algo que decirnos. Si yo leo hoy este versículo, el Señor siempre me dice a mí algo en lo que yo estoy escuchando, leyendo. Y si lo vuelvo a leer, lo puedo interpretar de otra manera diferente. Recordemos que siempre inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es el primer libro insustituible para el creyente. El libro que nunca se cae de las manos. Si nosotros tenemos una Biblia, es para que la tengamos en buen estado, para que la respetemos, para que la amemos, para que la iluminemos, para que la amemos, porque recordemos que es Jesús el que nos está hablando a nosotros a través de su palabra. Cuando estamos en Eucaristía y se lee la palabra, es Cristo el que nos está hablando. Por eso nosotros cuando vamos a Eucaristía debemos pedirle mucho al Espíritu Santo, que nos dé concentración, que nos dé discernimiento, entendimiento, que no permita que nos despistemos, porque Jesús nos está hablando a través de su palabra, por medio del sacerdote o de los proclamadores, porque los proclamadores están leyendo la palabra del Señor. La palabra de Dios, como les decía ahora, es siempre viva y eficaz. No se contradice, ni tampoco la palabra de Dios se me fue la palabra. Ahora les digo, la palabra no se contradice. Y a cada uno, la palabra de Dios nos dice cosas diferentes. ¿Sí? Porque nosotros muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios, nos da temor de hablar acerca de lo que a mí me dice el Señor. Pero es que la palabra de Dios a todos nos habla de manera diferente. Por eso yo puedo hablar muy tranquilamente en una lección divina, porque a mí me dice algo y a mi hermanita le dice otra cosa. Nuestra actitud ante la palabra. Nosotros debemos acercarnos con fe, en oración, atentos a la iluminación del Espíritu Santo. Debemos respetar y venerar la palabra. El libro debe ser tratado con respeto. Mi Biblia debe estar en buen estado. Mi Biblia debe de ser lo más amado para mí. Es que es la palabra del Señor. Es Jesús quien me está hablando a través de la palabra. La debo leer despacio. La debo leer, la debo leer entendiendo. Debo mirar los tiempos. Debo mirar los personajes.
si es en el monte, si es en el desierto, si es en el lago, si es en el pozo. O sea, no es leerla por leerla, no. Es leerla y guardarla en mi corazón para que esa palabra pueda dar frutos. Debemos responder como María: hágase en mí según tu palabra. ¿Qué más les digo yo de la palabra? Leer personalmente. La iglesia dice que la lectura de los libros sagrados se difunda y brille la palabra de Dios. El Santo Concilio recomienda insistentemente la lectura asidua de la Escritura. Es lamentable que desconozcamos la Biblia. Como ahora les decía, desconocer la Biblia es desconocer a Jesús. Cuando yo la voy a leer, cuando yo la voy a escuchar, yo debo ponerme en actitud, en posición de oración. Afuera la pereza, afuera leer con desgano. No, recordemos que es un momento sagrado, recordemos que es la comunicación que en ese momento estamos teniendo con el Señor, que es Él el que nos está hablando. Para nosotros como evangelizados y para la comunidad que viene comenzando, nos debe quedar muy claro que todos debemos tener nuestra Biblia. Y no nos puede dar pena sacar nuestra Biblia. Que es que nos confunden con otra religión, no. Es que yo me voy a comunicar con el Señor. Es que Él es el que me va a hablar y el que va a iluminar mi vida para que mi fe madure. Debe de ser, recuerden, asiduamente. Debemos de perseverar, de comprometernos. Si nosotros no nos comprometemos a leerla, a escucharla, nos vamos enfriando y nos vamos alejando del Señor. Se nos va como mermando ese deseo de estar con el Señor.